soy historiador y no voy a hablar de política, sino de cultura en Rusia, en China, en Indonesia, en Egipto y también en el mundo musulmán. China y Rusia han sido grandes amigos en el ámbito político, económico y social. Hasta que con la caída de Stalin, sobre todo, y luego Khrushchev y Mao no congeniaron mucho en el ámbito político y provocó una separación del régimen comunista chino con respecto al soviético. Egipto, un país importante. Indonesia, un país también en el cual surgió bueno, pues, como una de las principales potencias de Indonesia. También hubo comunismo, que es lo que iba a comentar, en Indonesia. Y bueno, pues cultura musulmana es muy importante, sobre todo por la herencia que tenemos en nuestro país, por Al-Ándalus, por todo el territorio peninsular. Y Rusia y China han tenido grandes escritores, filósofos en la era contemporánea. La filosofía medieval es importante en el ámbito musulmán y judío. Sadaya fue filósofo, gramático y teólogo judío. La obra es Libro de las Creencias y las Convicciones del año 963 cuando se publicó, que 200 años más tarde se tradujo al hebreo en el año 1186. Taimiyya Taqit al-Din fue jurista y teólogo musulmán. Adoptó las doctrinas hanbalíes, por las que luchó toda su vida y eso le provocó, bueno, pues entrar, bueno, pues, le encarcelaron el gobierno. Y defendió la tradición islámica, luchó contra las innovaciones y combatió el pensamiento y la religión del mundo occidental, entre ellos la filosofía griega, que fue la laguna occidental, el cristianismo y el judaísmo, porque ambas son corrientes cercanas a, bueno, pues, el pensamiento eh, europeo y occidental, igual que las religiones, como si hablo yo ahora y digo de la religión ortodoxa, también es una religión cristiana. Abu al-Hayyat ibn Tumlus fue lógico y médico andalusí. La obra es Introducción al arte de la lógica. De Tumlus o Ibn Tumlus se dice que fue discípulo de uno de los filósofos más destacados de Al-Ándalus, como fue Averroes. Bueno, Andalusí y Averroes además fue uno de los filósofos como Maimónides Avicenna que bueno, estuvo dentro del pensamiento cultural español o peninsular, es decir, hispano-luso. Tres pensadores importantes en el ámbito judío, uno de ellos, y el resto en el ámbito musulmán. Y bueno, y andalusí. Ahmad Lutfi al-Sayi fue escritor y político egipcio. Fue rector de la Universidad del Cairo. Fue político nacionalista. Ocupó el cargo de ministro de Educación. Es decir, que aparte de ser escritor dentro del mundo del arte literario, bueno, pues, se dedicó a la política del país. La obra es Meditaciones sobre la filosofía, la literatura, la política y la sociología de 1946. Comentar de él que es uno de los escritores más importantes de Egipto, sin ser todavía un país, porque comenzó cuando la descolonización, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues él es uno de los más importantes en la literatura y luego también en el ámbito político. En Indonesia ha habido también grandes escritores. Es verdad que no son tan conocidos en el ámbito europeo, aunque algo, y bueno, si hablaba del ámbito cultural español, son totalmente desconocidos. Iván Simantupang fue escritor indonesio, su obra de estilo elíptico y simbólico fue mayoritariamente novelística, con trama absurda y trágica. También realizó pues, obras de comedia, relatos breves y artículos críticos, es decir, fue autor de diversos géneros literarios en su país. Y es verdad que el estilo de su obra es elíptico y simbólico, que es una novela, al final, mezclando lo absurdo y lo trágico, es decir, era más la élite, lo simbólico, lo absurdo y lo trágico, que se unen cuatro temas que son importantes en cualquier arte, y en este caso en la literatura. Hay que decir que Indonesia también consiguió la independencia tras la descolonización, que fue colonia neerlandesa, es decir, estuvo bajo control de Países Bajos, y bueno, pues es un país hoy en día muy importante a nivel del mundo oriental. La literatura rusa es importante, es muy conocida en la parte oriental, menos en Occidente,
y más concretamente en el país, en Rusia. Beneseev fue escritor ruso, aunque su profesión fue médico. Y la obra es Sin rumbo de 1895, que con esa obra comenzó a obtener fama. Vladimir Prop fue folclorista ruso de origen alemán. La obra es Morfología del cuento de 1928, que tuvo gran tirón la propia obra en el mundo occidental, Morfología del cuento. La laguna occidental comenzó en Grecia y continuó en Roma. Principales filósofos en Grecia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los dos más destacados de Grecia. Que Sócrates fue uno de los filósofos más importantes, no dejó nada escrito, pero fue profesor, es decir, que Platón fue alumno de Sócrates y Aristóteles fue alumno de Platón. Y a su vez, Aristóteles tuvo como alumno a uno de los emperadores más importantes del periodo del mundo occidental, como fue Alejandro Magno. Y luego también hubo grandes filósofos como los presocráticos, que dejaron huella en Grecia, o en Roma uno de los principales filósofos fue Séneca. Confucio es el filósofo más destacado de China, pero dejó huella en el mundo oriental. Y hubo grandes seguidores de Confucio que, bueno, continuaron su labor filosófica durante muchos años y bueno, y siglos. Sun Tzu fue filósofo chino, considerado uno de los principales representantes del pensamiento confuciano en el periodo clásico. Elaboró una teoría sobre la naturaleza humana, opuesta a los primeros confucianos, y se expuso en un amplio tratado denominado con su propio mismo nombre. Es decir, que la obra suya era bueno, su nombre. Porque él lo que intentó fue realizar una teoría sobre la naturaleza del ser humano que fue contraria a los seguidores de Confucio, y que él mismo la elaboró en su propia obra que, bueno, viene o está con el mismo nombre que el propio pensador chino. Chu He fue filósofo chino, considerado el padre de la escuela neoconfuciana, realizó una síntesis de este pensamiento filosófico que estuvo en la base de posteriores interpretaciones y se convirtió en la versión más ortodoxa y aceptada por 3 dinastías en China. Bueno, Yuan, Ming y Qing, que es toda la modernidad china. La obra es 4 libros de 1177. Y Mencio fue filósofo chino. Se formó desde muy joven en la línea filosófica de Confucio y considerado el segundo sabio del propio pensamiento de Confucio. Los tres son herederos del pensamiento de Confucio. Confucio es el principal filósofo de China, pero de todo el ámbito cultural de Oriente. Y de la época antigua y medieval a la era contemporánea en China. Yang Fun fue pensador y escritor reformista chino, considerado uno de los primeros intelectuales de su país. Su pensamiento quedó influido, por un lado, por la tradición china y por los autores europeos, es decir, que quedó su pensamiento, bueno, pues esa unión o esa mezcla entre el pensamiento chino tradicionalista con la influencia europea, cuyas obras tradujo para su difusión en China y cuyas ideas trató de utilizar para explicar el propio retraso chino, es decir, del país, con respecto a Occidente. Mm, es verdad que, claro, muchos de los pensadores como él, bueno, lo que querían era fijarse pues, en el ámbito occidental. Otros, por ejemplo, que eran marxistas, querían un modelo pues, más similar a Lenin o al marxismo, es decir, es verdad que tradujo obras de muchos de los, bueno, de Stuart Mill o incluso de Adam Smith, es decir, de filósofos, de economistas occidentales. Por ejemplo, Evolución y Ética y otros ensayos es una obra también que tradujo de un pensador occidental. Él lo que quería en el ámbito, sobre todo, era una mejoría en el pensamiento y también en el ámbito económico. De ahí que tuviese la influencia tanto china, de su país, pero también europea. Así que con ello finalizo. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con el pensamiento oriental y también en la zona musulmán, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y os mando saludos.